Tutor, buenas tardes, con Gustavo Cataño Martínez de Ingeniería Electrónica del curso de Sistema de Comunicaciones. Entonces, continuamos entonces con los moduladores análogos, pasamos al modulador por frecuencia. Entonces, el modulador por frecuencia corresponde siempre a esta fórmula: A coseno de S por pi por la frecuencia portadora por T más 2pi por una ganancia por la integral de 0 a C de mt de tu. Entonces, según esta fórmula, esto lo graficamos en la parte donde es un poquito más fácil, que es en Simulink, o que se me hace más fácil a mí. Entonces tenemos la señal, la señal moduladora. Esta señal moduladora recibe una ganancia. Después de esa ganancia, esta señal moduladora le movemos el offset. Después de ahí, esta señal moduladora la integramos y finalmente le aplicamos un coseno. Aquí en la entrada tenemos una señal senoidal. Entonces, de esa señal, de esa modulación por frecuencia, entonces obtenemos las señales en salida. Entonces, esta gráfica corresponde, entonces, vemos que es la amarilla de la señal modulada, la amarilla es la señal modulada, y la azul es la señal resultante de la modulación. Entonces, cuando en la parte positiva, hasta acá está 0 de la señal modulada, entonces la frecuencia portadora tiene una frecuencia, vemos que tiene una frecuencia más alta que en los cruces por 0. De acá hasta acá tiene una frecuencia más baja. La señal portadora tiene una señal más baja. Entonces, aquí en esta parte transmite la información el demodulador del otro lado. En esta parte vas a ver que aquí está transmitiendo la información y que acá pues esta información no la recibe. Esa es la modulación por variación de frecuencia o por frecuencia. Después de ahí pasamos al modulador de fase. El modulador de fase entonces se encarga de variar la fase de la señal. O sea, cuando lleva una señal seno o coseno con una fase, y después de ciertas condiciones ese ángulo de fase cambia en la señal. Entonces también corresponde a una fórmula. Esa fórmula también la graficamos aquí en Simulink. Entonces va la señal, esta es la que tenemos aquí, que es la señal modulada, y aquí al final entonces tenemos la señal portadora, que es la que pasa por todo esto. Entonces aquí tenemos una ganancia, una constante. Aquí esta constante la integramos. Después de ahí pasa por un coseno, de ahí pasa por otra ganancia que la colocamos en 1 y obtenemos una gráfica resultante. Entonces vemos en el comportamiento que, por ejemplo, en estos picos en estos picos de la señal en positivo, entonces tengo un cambio en la fase de la señal portadora, y en estos cruces y en estos picos en 0 de la señal moduladora tengo estos cambios de fase en la señal portadora. Entonces ahí se describe el video de las otras dos señales análogas que faltaban, FM y PM. Muchas gracias. Con Gustavo Cataño Martínez.